A continuación vamos a exponer el mini documental sobre exclusión educativa, una realidad social para la materia Políticas Públicas y Desarrollo Humano, presentado por el grupo 180, el cual está integrado por Maite Huitrago, Alejandro Reyes, Antonio Valero y Jenny Vidales. La exclusión educativa. La exclusión educativa no solo hace referencia a cuestiones de acceso, sino que tiene relación con un amplio abanico de factores, como son los estatus socioeconómicos y culturales, la etnia o el género, las cuales son características que influyen en el desarrollo educativo, que dificultan una escolarización igualitaria y de calidad. Siguiente. Por contraparte conceptual, la inclusión educativa es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de la población, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza y que garantiza en el marco de los derechos humanos. En nuestro mini documental vamos a enfatizar sobre las problemáticas que cada uno identificó. En este caso, la exclusión educativa a personas en condición de discapacidad en la institución educativa San Antonio de Larari del municipio de Fuente de Oro. La IES es una institución educativa ubicada en el municipio de Fuente de Oro. Actualmente esta institución no cuenta con estudiantes en condición de discapacidad debido a que la institución no cuenta con la infraestructura, espacios inclusivos y accesibles para esta población, lo que genera una barrera para el acceso a la educación, viéndose de tal manera la vulneración de sus derechos. En cuestión de investigación, mediante las políticas públicas, se reconoce que existe una política pública nacional de discapacidad e inclusión social, en la cual el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Ley General de Educación, trajo nuevas innovaciones al interior de las aulas, como aquellas en las que los profesores deben impartir sus cátedras con los niños en condición de discapacidad al lado de los demás alumnos. Pero esta metodología ha causado un impacto negativo en las aulas colombianas, debido a que los docentes no cuentan, primero que todo, con la preparación ni con las herramientas necesarias para afrontar y desarrollar una enseñanza adecuada para esta población con limitaciones. De la misma manera, existen otros ordenamientos que hablan sobre la discapacidad y la exclusión, tanto social como educativa. Por ejemplo, la legislación colombiana plantea la necesidad de apoyar a los menores en todo sentido, no solamente en el orden económico, sino también en un apoyo moral, espiritual y de acompañamiento a estos menores. Esas políticas de infancia y adolescencia que vienen trabajando por la protección y la integridad de estas personas, especialmente por la de los menores con limitaciones, es algo que se debe poner en práctica en todas las comunidades educativas a lo largo y ancho del país. Sin embargo, después de una investigación del Plan de Desarrollo Departamental, el gobernador del Meta no es ajeno a esta tarea, por el contrario, se está desarrollando un seguimiento a dichos programas de salud pública soportados en la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006 y la Constitución Política de 1991, que en su articulado de los derechos económicos, sociales y culturales está brindando un apoyo a los niños y jóvenes para que sean asistidos en educación, crianza, asistencia familiar, financiera y social, que permita de tal manera garantizar anualmente la inclusión educativa mediante la atención integral a personas con discapacidad. Mientras que desde el Plan de Desarrollo Municipal, solamente se garantizan los derechos a esta población en materia de salud, porque para el área de educación no hay recursos suficientes. Es por eso que este municipio no cuenta con instituciones educativas adecuadas para poder recibir a personas en condición de discapacidad.
Por lo tanto, se le está vulnerando el derecho a estas personas al acceso a la educación. Por ello, de tal manera, en la política pública es importante una mayor acción por parte de las autoridades competentes, ya que si bien se hacen notar los esfuerzos de cada uno de ellos, pero es necesario todavía la promoción de mecanismos de participación ciudadana al involucrar a los verdaderos actores, generando así una posibilidad de establecer una educación integral y completa para todos sin ningún tipo de distinción. Bueno, para esta problemática es la exclusión educativa de personas discapacitadas en la institución educativa Henry Danis. La institución educativa Henry Danis es en el municipio de Castilla la Nueva, en el departamento del Meta. ¿Y por qué hay exclusión? Porque en el momento la institución educativa no cuenta con infraestructura adecuada para estudiantes con alguna limitación física. En cuanto a las políticas públicas de la inclusión educativa a nivel municipal, el gobierno actual está tratando de proponer en junto a Ecopetrol, que es la que da las finanzas a este municipio, de poder crear algunas infraestructuras que ayuden a estos niños con alguna discapacidad para que tengan su educación. En cuanto al Ministerio de Educación en Colombia y en el marco de la política pública de discapacidad encaminada a buscar mecanismos de ajustes y unificación de los sistemas de información de los diferentes ministerios y entidades del orden nacional en temas de discapacidad. Se hicieron ajustes a las categorías de los tipos de discapacidad. Esto se encuentra en la circular 92 de 2015. Capacidades y talentos excepcionales, las cuales son claves para que los profesionales de apoyo, los psicólogos, que se encuentren en cada una de las instituciones, logren dar un concepto y se logre caracterizar al estudiante con posible discapacidad en alguna de estas categorías, los cuales pueden tener estas diferentes discapacidades: discapacidad intelectual cognitiva, trastorno del espectro autista, físico o de movilidad, sensorial auditivo o sensorial visual o sensorial de voz y habla, y psicosocial y sistémico. En cuanto a las políticas públicas a nivel departamental, que es el META busca las instituciones adecuadas del departamento del Meta, con el acompañamiento técnico del Ministerio de Educación, la participación de distintos sectores y las organizaciones de la sociedad civil, ya que con la Fundación Manacasías tienen como función articular, intercambiar y compartir experiencias, estrategias con otros establecimientos de educación formal, de educación superior y de educación para el trabajo y el desarrollo humano en la entidad territorial, gestionando a su vez la conformación de redes de apoyo sociofamiliares y culturales para promover las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos formativos y pedagógicos en los establecimientos educativos. Esto está en el decreto 1075 del 2015. Siguiente, por favor. Problemática de exclusión y xenofobia. Por cuestiones de problemática mayor como lo está haciendo el COVID, aún siguen existiendo múltiples problemáticas de vinculación de población migrante en el entorno educativo, aún habiendo programas que favorecen tanto la alimentación de estos como el ingreso al gran número de instituciones educativas públicas. Se encuentran que gran parte de la población no tiene acceso a esto por la limitación de las ayudas propuestas para estos, siendo estos amparados por múltiples propuestas que simplemente ya estaban siendo implementadas en la población colombiana nativa, como vendrían siendo el plan de alimentación infantil, entre otras. Gran parte de esta problemática viene de que el grueso de la población inmigrante corresponde a parte de la población denominada pobre, como se evidencia en algunos estudios del DANE del 2017 y 2018,
encontrando que 132.000 inmigrantes se encontraban en condición de pobreza. En el municipio, en particular en el contexto del municipio de Casillas, se es muy evidente esta problemática, dado que en gran número de lugares públicos se encuentra población joven eh, realizando labores de trabajo infantil y, y en algunas ocasiones mendigando. Siguiente. Bueno, la exclusión educativa con los niños, a los niños con discapacidad en Veracruz, Tolima, en el Colegio Luis Carlos Sarmiento, comprende la relación que hay en las problemáticas que tienen los profesores em, porque no tienen o no manejan estrategias pedagógicas para los niños con discapacidad. En ese sentido, los gobiernos locales, atendiendo a a dicho llamado, han extendido al gobierno consolidar una ayuda para las garantías contempladas de acuerdo a la ley 1098 del 2006, en donde se establece que es un carácter primordial los derechos en estudiantes, tanto derechos económicos, sociales, culturales, y dándole una prelación a los niños y jóvenes. El siguiente. ¿La falta de participación ciudadana conlleva la exclusión educativa o la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana? Y ante esta pregunta, pues queremos que sepan qué significa la participación ciudadana, que es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Entonces, ahora vamos a ver esta pregunta desde diferentes roles. Comenzamos con el rol del estudiante. Entonces, como estudiante, considero que la falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa debido a que la participación proporciona un aprendizaje vivencial que potencia las cualificaciones ciudadanas conectadas al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, tales como la adquisición de habilidades y destrezas cognitivas, sociales, emocionales y comunicacionales necesarias para una vida social individualmente productiva, la vivencia de una sensación de autovaloración y confianza en las propias capacidades y las del grupo coetáneo, que ayuda a planificar la vida con una expectativa de futuro posible, el desarrollo de un sentido de responsabilidad y autocontrol para orientar la conducta hacia fines individuales, aunque socialmente válidos, tomadas decisiones bajo razones justificadas éticamente. Siguiente. Del psicólogo debe fundamentarse todos los conocimientos en beneficio de la comunidad educativa. Para ello debe contar con las herramientas necesarias para poder atender el acompañamiento que tienen los problemas de exclusión, tanto los maestros como todo el plantel educativo. Desde esa perspectiva, el llamado de la psicología educativa es para que los gobiernos en sus diferentes entes territoriales respalden como derecho fundamental la educación de todos los niños, incluyendo aquellos niños con discapacidad. Siguiente. Desde el rol del líder comunitario, la falta de participación ciudadana se presenta debido al bajo nivel de participación de estas personas debido a la exclusión educativa. Es importante hacer énfasis que en Colombia la participación ciudadana
continúa siendo un concepto al cual no se le presta suficiente importancia al interior de la educación y por lo tanto no se permite el ejercicio de la práctica social ciudadana, el compromiso y la responsabilidad social. Desde el rol del líder comunitario busco el desarrollo social de las comunidades. Por ende es importante una mayor acción por parte de las autoridades correspondientes para dar cumplimiento a estas políticas públicas, sobre todo en educación de calidad y de esta manera, como líder comunitario, generar procesos de autogestión para que las comunidades, mediante el aprovechamiento de los recursos comunitarios, fomenten y sean partícipes de la participación ciudadana. Rol del docente. Considero que desde mi rol las problemáticas educativas conllevan a, a una gran falta de participación ciudadana, encontrando que un estudiante al término de sus estudios básicos en múltiples situaciones no es tan siquiera consciente de gran parte de sus derechos básicos. En parte por las limitaciones en cuanto a temáticas que se tienen en lo que vendría siendo la educación básica y también en parte a las problemáticas que estos puedan experimentar fuera del contexto educativo que eh, por evidentes razones escapan del control del docente. Eh, También en gran parte esta limitación vendría siendo también por la falta de recursos al sector que impiden de alguna forma sopesar múltiples problemáticas que los estudiantes puedan llegar a tener en sus contextos familiares, impidiendo desarrollar el proceso educativo de una manera correcta. Muchas gracias. Esto fue todo en el documental del Grupo 180.